reedifique y establezca una vida de fe constante y de comunión con Dios. Comience hoy mismo. En contacto con el Dr. Charles Stanley, celebra 45 años de la fidelidad de Dios. Hoy en el programa, En Contacto, el momento más importante de la historia de la humanidad. ¿Cuál es el momento cumbre en la historia humana? Pues si le preguntara eso a la gente, por ejemplo, si le pregunta a un historiador, un filósofo o un científico, quizás cada uno diría algo distinto. De hecho, casi a cualquiera que le pregunte cuál es el momento crucial de toda la historia humana, tendría más de 1000 respuestas distintas. Pero si eso se lo preguntáramos a Dios, muy pronto vendría su respuesta muy clara, muy rápido. Porque creo que desde su perspectiva, el momento crucial en la historia humana fue el momento de la crucifixión de su Hijo Jesucristo. Mucha gente no está de acuerdo con eso. Tendrán que debatirlo con Dios. Y entiendo por qué la lógica diría, y desde otra perspectiva alguien diría, pues ese no fue el momento crucial de la historia humana porque fue un solo hombre que murió entre 2 ladrones, 2 criminales. Mire, la razón por la que objetarán a esa respuesta es solo porque no entienden lo que pasó en la cruz. De hecho, la mayoría de la gente en verdad no entiende lo que pasó en la cruz. Al ver la cruz y ven a Cristo colgado y clavado allí, tras haber sido coronado con espinas, y su herida final al costado, y al ver todo lo que giró en torno a la cruz, dicen, ¿Cristo murió por mis pecados o Cristo murió en la cruz? De lo que no se percatan es de lo más importante que ocurrió ese día. Usted y yo nunca lo entenderemos al ver solo la escena. Así que hoy quisiera mostrarle por qué es el momento más importante, más esencial y cumbre en toda la historia humana. Es la crucifixión de Jesucristo. Le invito a acompañarme a Lucas capítulo 24. Y este pasaje en realidad no describe la crucifixión, pero quisiera leerlo por un versículo en particular. Y por un lado es casi jocoso, pero por otro lado es triste. Cristo había sido crucificado y resucitado de entre los muertos, y aquí van un par de sus seguidores. Aquí en Lucas capítulo 24, desde el versículo 13, se puede leer: Y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen, y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Cuando leí eso, y he leído ese versículo varias veces, cuando leí ese versículo caí de rodillas de la risa. Y le diré por qué. Porque solo él sabía lo que estaba pasando ese día. Y le preguntaron: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y él era el único que sabía lo que ocurrió el día de su crucifixión. Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día que esto no ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo:
oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ahora, si alguien le pregunta a usted, ¿qué pasó el día de la crucifixión de Jesucristo? ¿Qué pasó en la cruz? Lo primero que quisiera decir es esto, y es que Dios juzgó el pecado el día de la crucifixión de Cristo. Al él ser crucificado, Dios juzgó el pecado. Esto profetizó en el huerto del Edén, cuando les dijo a Adán y Eva, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Luego recordará que por toda la Biblia Dios nos advierte del pecado. Dice, el alma que pecare, esa morirá. En Romanos capítulo 1, habla muy claro en el verso 18, dice que la ira de Dios, la animadversión de Dios, su inconfundible odio hacia el pecado, la ira de Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios odia el pecado. Al decir que juzgó el pecado, exactamente eso hizo. Porque por toda la Biblia vemos que Dios expresa su oposición vehemente a todo pecado. Por la sencilla razón que sabe su poder destructivo en la vida de una persona. Con tan solo leer un periódico, una revista, ver la televisión, escuchar la radio, vemos las graves consecuencias del pecado en la vida de la gente casi todos los días. Dios juzgó el pecado en la cruz. Cuando decimos que Dios juzgó el pecado en la cruz, esto es lo que significa. Dice que Jesucristo cargó nuestro pecado en su cuerpo, lo cual significa, escuche con atención, que Dios encapsuló todo el pecado de la humanidad desde Adán, desde el primer hombre Adán hasta la última persona que viviere. Encapsuló todo ese pecado con su penalidad. ¿Y qué hizo? Tomó todo eso y colocó sobre la persona de Jesucristo, su Hijo unigénito. Colocó todo ese pecado sobre él. Y luego, al hacer eso, ¿qué hizo Dios? Mató a su Hijo unigénito. Lo mató y se separó de él como un pecador. Le puso el peso total de nuestro pecado. Él llevó todo nuestro pecado, toda nuestra culpa. Cualquiera pudiera tener suficiente pecado en sus años de vida, que solo nuestro pecado bastaría. Pero multiplique eso por cientos, miles y millones, billones de veces. Dios puso en su único Hijo, escuche, la suma total, encapsuló todo el pecado y lo puso sobre la vida y el cuerpo de su Hijo unigénito y luego lo condenó. La palabra clave, si pudiera pedir una palabra que lo abarque todo, es sustituto. Y por eso Cristo fue a la cruz, escuche, con su deuda de pecado y mi deuda de pecado, cada pecado que hemos cometido, que cometeremos, además del de todo el que ha vivido, Dios lo puso todo sobre él, y al ponerlo sobre él, luego lo mató, o sea, crucificó a su Hijo unigénito. Así que al decir que Dios juzgó el pecado en la cruz, pues eso hizo. Escuche, Dios juzgó y condenó el pecado en la persona de su Hijo. No hay nadie que haya vivido ni que pueda vivir con quien Dios haya podido hacer eso, porque todos nosotros hemos pecado contra Dios. Así que tomó uno que no tenía ningún pecado para que llevara el peso y la penalidad del pecado de toda la humanidad. Pero hay algo más que hizo en la cruz, que lo hizo el momento más importante de la historia humana, y es esto, que venció a Satanás. Alguien dirá, un momento, claro que Satanás no fue vencido porque obra a diario. O vemos a nuestro alrededor todo lo destructivo que hay en el mundo hoy y vemos que Satanás está detrás de gran parte de eso. Y quizás alguien diga, pues si venció a Satanás, en alguna parte Satanás se le escapó. No se escapó. Él venció a Satanás ese día. ¿Cómo lo hizo? Bien, pensémoslo un momento. Porque cuando Cristo les habló a sus discípulos y estaba contándoles a ellos y a otros lo que iba a suceder, esto fue lo que les dijo en el capítulo 12 de Juan. Él dijo, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora.
Jesús sabía que vino con el propósito de ser el Cordero de Dios. Escuche, para llevar el pecado de toda la humanidad. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno, otros decían que había sido un ángel que le había hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Satanás será vencido. ¿Y qué pasó en la cruz? Satanás fue vencido del todo. Ahora pensemos un momento en esto. ¿Cómo pensaba? Parecía que saldría victorioso. Vayamos a Colosenses capítulo 2, porque quizás aquí sea donde mejor se resume. Colosenses capítulo 2. Este es otro pasaje bíblico de suma importancia. Y veamos de nuevo desde el versículo 13. Colosenses capítulo 2, versículo 13. La Biblia dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Dios os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Mucha atención. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué quiere decir con anular el acta de los decretos o la deuda? Si alguien tenía una deuda, con frecuencia solían hacer una lista en un pergamino de todo lo que ellos debían y la clavaban al dintel de su casa. Cuando la deuda era exonerada o pagada, quedaba saldada. La deuda era pagada. Con frecuencia la atravesaban con un clavo o se la llevaban. Lo que dice es solo esto. Escuche atento, que cuando Cristo fue a la cruz y pagó toda nuestra deuda de pecado, Dios se la llevó. O sea, está destruida. Allá, escuche, en el cielo no hay ninguna deuda con nuestro nombre. Y recuerdo que cuando era niño, en la iglesia donde crecí, solían cantar este himno, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es. Y cantaban otro himno que decía, todo debo a Él, pues ya lo pagó. Y hablando del pecado, de la victoria en Cristo y de su gloria, todo debo a Él, pues ya lo pagó. Todos tenemos una cuenta en el cielo. Bien, le diré que si ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, hay algo que sé de su cuenta y de mi cuenta. Escuche bien, en su cuenta y en mi cuenta, escuche, como sea que Dios las estampe, selló su cuenta y la mía, dicen, cuenta saldada. ¿Cómo puedo saberlo? Lo sé por esto. Porque cuando Cristo fue a la cruz y fue crucificado, fue como paga por nuestro pecado. Ahora hay quienes dicen, bueno, sé que Dios me ha perdonado de mi pecado, pero ¿sabe qué? No estoy muy seguro de ese asunto de la seguridad eterna, de que esté seguro por la eternidad. Le pregunto, si al ir a la cruz, cuando Dios Padre le puso todo el pecado y murió y pagó esa penalidad y el Padre lo condenó por nuestro pecado, su pecado y el mío, le formulo una pregunta. Si eso no expió todo su pecado, escuche, sería decir que la muerte de Cristo fue un pago parcial. ¿Y sabe qué? Si la deuda fue pagada en parte, sigo siendo deudor. Y quienes creen, por ejemplo, en el purgatorio, que han aceptado a Cristo para que venga a sus vidas y perdone sus pecados, pero un día tendrán que morir y pagar más. ¿Sabe lo que implicaría eso? Indica que la muerte expiatoria de Jesucristo fue insuficiente, que no funcionó, que seguramente faltó algo quedó por fuera, hay que pagar. Escuche, ¿cómo podríamos pagar el pecado si el Hijo perfecto y eterno de Dios no pudo pagarlo? ¿Usted y yo nunca podríamos pagarlo? Al aceptar a Jesucristo como Salvador, reconocemos que pagó nuestra deuda total. Ya no tenemos que dudarlo de ninguna manera. Eso es, escuche, Dios venció a Satanás y éste no puede volver por usted y quitarle la gracia de Dios, de la seguridad eterna que Dios nos dio, porque si eso fuera posible, significaría que su muerte expiatoria solo fue un pago parcial. ¿Y cuántas veces hemos dicho, escuche, que su muerte significa el pago, escuche, de toda
toda nuestra deuda. No habría esperanza, ni certeza, ni confianza, ni seguridad si Él no hubiera expiado todo el pecado. Escuche, Satanás es un enemigo vencido. Como es de esperar, quiere que creamos que no es así. De hecho, si ve a su alrededor y escucha al demonio, estará de acuerdo con él. Por ejemplo, aún enfrentamos tentación, enfrentamos pruebas, dificultades y adversidades, aún hay guerras, derramamiento de sangre, asesinatos, violaciones, violencia y todo eso. Alguien dirá, pues si Satanás está vencido, escuche, está vencido en la vida de todo creyente. Todo hijo de Dios está en la mano del soberano y omnipotente Dios. Dice que estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Por tanto, lo que nos venga debe venir con el permiso de su voluntad. Si nos salimos de su voluntad, si vivimos en desobediencia a Dios, si vivimos en rebeldía a Dios, ¿qué sucede? Dios sin duda permitirá, escuche, sin duda Dios permitirá escarmiento. Sin duda Dios permitirá que Satanás, escuche, permitirá que le ataque, pero éste no puede tomar su vida. Entonces, ¿qué sucedió en la cruz? Bien, cuando pienso en lo que le sucedió a Jesucristo y considero el hecho de que Él no, escuche, no solo derrotó a Satanás, escuche, sino que lo despojó de sus poderes. No solo eso, sino que lo expuso tal cual es. Cuán malvado, vil, oscuro, diabólico, infernal pudo ser para casi desnudar al Hijo de Dios, clavarlo a la cruz ante una multitud de gente y burlarse y gritarlo y mofarse hasta que murió. ¿Quieres saber qué le hará a Satanás? Ve a la cruz. ¿Quieres saber qué le hará a su vida? Le quitará todo lo que tenga valor para usted. Le privará de su amor y su bondad, escuche, le quitará el gozo, la paz, la felicidad. Lo engañará emocional, lo despojará espiritualmente, lo estafará materialmente y hará todo lo posible por destruirlo por completo. Si le hizo eso al Hijo de Dios, ¿usted se cree vasija escogida del diablo? Por otro lado, será muy bueno para hacer lo que sea para engañarlo y hacerlo andar en oscuridad y ceguera hasta el día en que muera y lo enfrente eternamente en el infierno. Dios expuso al diablo tal cual es. Satanás hizo todo lo posible para que Cristo pareciera menos de lo que es. ¿Sabe lo que quiere hacer en su vida? Téngalo por seguro. Satanás va a hacer todo lo posible en su vida para sacarlo y alejarlo de la voluntad de Dios. Satanás le dará dinero, le dará oportunidades, le dará privilegios, le concederá deseos, le dará lo que sea para mantenerle fuera de la voluntad de Dios. Así de detestable, vil y malvado es Él. Lo tercero que ocurrió en la cruz fue esto. Y es que Dios, en Cristo Jesús, reconcilió al mundo consigo mismo. ¿Qué significa eso? Tan solo esto. La palabra reconciliar significa unir a dos que han estado separados, que están distanciados, quienes son enemigos. Así pues, ¿qué estaba haciendo? Dios en Cristo Jesús reconciliaba al mundo consigo. Escuche bien. No estamos reconciliados con Dios. Eso no es algo que hagamos. Reconciliación es una unión. Entonces, al pensar en la cruz, considero el hecho de que lo extendieron en la cruz como que si no importa cuán bajo la gente esté en la vida, ni cuán lejos estén, ni dónde se encuentren, los amorosos brazos de Dios estaban extendidos. ¿Qué decía Dios? Quiero traerte a casa. Quiero perdonarte. Quiero que seas quien tenía en mente al crearte. Quiero que te conviertas en la persona que pensé al crearte. Dios estaba en Cristo reconciliando, uniendo todo de nuevo. ¿Qué hacía? Dios tomó la iniciativa de reconciliarnos, de unirnos, al hacer ¿qué? Al condenar el pecado en la vida de su Hijo y hacerlo cargar el pecado y saldar toda nuestra deuda. Hizo esto. Satisfizo las exigencias de Dios. Escucha esto. Satisfizo las demandas por la pena del pecado. ¿Cuál era la pena? Muerte. Así que
la muerte colgaba sobre toda persona que ha vivido. Entonces, para satisfacer ese juicio, alguien tenía que pagar el precio. Jesús satisfizo el precio para satisfacer la justicia divina. Por tanto, Dios puede ser justo, recto y santo, perdonándonos todos nuestros pecados, aunque su decreto decía: el alma que pecare, esa morirá, porque Él saldó toda nuestra deuda de pecado. Ahora puede aceptarnos a cada uno. La cruz no es un par de palos. La cruz, escuche, es nuestra única esperanza. La cruz es nuestra senda de salvación. Es la única posibilidad del hombre de estar reconciliado con Dios. Y cuando Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y si eso hubiera sido lo último que él hubiera dicho? Imagínese que hubiese sido lo último. Sería muy triste, pero le doy gracias a Dios que Juan dijo en el capítulo 19, finalmente dijo, en el griego o el arameo sería tetelestai, una sola palabra, tetelestai, que significa consumado es. Esta no es la palabra de una víctima, ni es lo que diría alguien que ha perdido una batalla. No es la palabra de un mártir, sino de un vencedor. Esta es la palabra de quien ha salido victorioso. Esta es la palabra de alguien que ha ganado la batalla. Jesús dijo: consumado es. El maravilloso plan redentor de Dios por la humanidad, escuche, fue completamente sellado para siempre. Y como resultado, Cristo murió en la cruz. Y todos los que lo hemos aceptado como Salvador, escuche, está tan consumado que estamos seguros por la eternidad, no por nuestra conducta, no por nuestras promesas, sino en la maravillosa, expiatoria, sacrificial y sustitutiva muerte de Cristo en el Calvario. Esa es la esperanza de toda la humanidad.